rol de las empresas en la sociedad, la responsabilidad social de la empresa, un tema bastante interesante que nos mueve a todos justamente por la solidaridad del servicio. Está con nosotros el empresario Luis Fretes, gran conocedor del tema de la seguridad. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas ¿Cómo le va, gracias. don Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, el rol de las empresas en la actualidad, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuál tiene que ser la función de la empresa? No solamente el hecho del lucro, ¿verdad? Que es lo que obviamente que mueve a todo empresario. La primera función de la empresa es el lucro. Sí. Eso es algo que no podemos negar, o si no la empresa no va a existir. Pero en los últimos 15 años acá en el Paraguay, muchas empresas entendieron que uno tiene que tener lo que se llama responsabilidad social empresarial. Primero tiene que cumplir con sus obligaciones. Por eso quiero aclarar, Ernesto, porque mucha gente dice, pues yo soy responsable porque pago los impuestos, respeto las leyes laborales, pero la responsabilidad social empresarial va un poco más allá. Claro. Donde uno asume la responsabilidad de contribuir con su entorno, vale decir, en la comunidad donde está la empresa. Una industria hoy en día tiene que influir necesariamente en el entorno, no solamente respetando todo lo que es el medio ambiente, ¿verdad?, para que sea sostenible todo, sino que debe influir colaborando en la comunidad, en lo que respecta al tema de apoyar la educación, apoyar la escuela, el barrio, el tema de salud. Entonces, esa empresa de alguna manera gana en reputación, porque hoy en día es tan importante para el mercado, para el cliente, elegir empresas que no solamente tengan un buen producto, claro, que tengan una buena calidad, sino que tengan la reputación y la imagen de que están haciendo algo también por su comunidad y por su país. No solamente el hecho de tener una muy buena imagen, ¿no?, de lograr una buena imagen ante la sociedad, tengo un buen producto, colaboro con el barrio, entonces la gente tiene que elegirme, no va por problema. Es que hoy en día, si nos imaginamos una góndola, la mayoría de los productos ya tienen la misma calidad. La mayoría, en una góndola de supermercado, tienen el mismo precio. Y se demostró que el consumidor compra esa empresa que hace algo más por su comunidad y por su país. Vale decir, cumpliendo, como dijimos, con todas las leyes, pero además ayudando a los que más necesitan. Porque en un país como el nuestro, necesariamente la empresa no puede tener una mirada solamente a su interior, sino que tiene que tener una mirada al exterior y, por supuesto, a su colaborador. Claro. Ahora, ¿cómo tiene que ser el empresario, aquel que está comenzando, aquel que es pequeño, mediano, pymes, el gran empresario también en su relacionamiento? Porque usted fue presidente de la ADEC. La ADEC es la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay. Trabajan justamente con esa temática, pero muchas veces quizás supliendo funciones que deberían ser del Estado. ¿Hasta cuándo tenemos que estar esperando de la solidaridad, que es un buen negocio también? Sí, resulta que si nosotros no nos damos cuenta que el Estado, por más esfuerzo que haga en un país como el nuestro y a nivel latinoamericano, todo lo que haga no va a ser suficiente todavía. Entonces, necesariamente, la empresa, que es la generadora de riqueza, que tiene un poder de gestión para colaborar con ese Estado, contribuir con ese Estado, contribuir con su comunidad, la empresa no puede dedicarse solamente a ganar dinero, porque esa contribución que hace, la mejora de la sociedad, que la sociedad mejore gracias a la empresa, también va a mejorar en el consumo. ¿Cómo estamos en Paraguay en relación a esa responsabilidad social empresarial, esa solidaridad con la comunidad, con la ciudadanía? Estamos muy bien. Nosotros en la ADEC... Es una cultura. En la ADEC pudimos instalar el tema de responsabilidad social ya de hace 15 años y ahora ya estamos hablando de otros temas como Empresas sin Pobreza. Tenemos un programa Empresas sin Pobreza
donde se hace un diagnóstico en la empresa de la situación en que están los empleados y mediante ese diagnóstico se sabe si el empleado, sus hijos no están siendo educados, que tienen letrinas, que viven hacinados, que no pueden acceder a créditos, que no pueden acceder al agua. Entonces, hoy en día y en los últimos años, las empresas están viendo que no solamente tienen que influir en tener ese empleado y pagarle el sueldo, sino que también puede hacer algo mucho más por él. Por ejemplo, porque está de moda incluso en los países europeos, incluso en los países asiáticos, el estimularle no solamente salarialmente, sino que con varias actividades sociales, sino que colaborando con la familia. Colaborando, porque hoy en día se habla mucho, está el sueldo y está el sueldo moral que le da la empresa. Se habla mucho del sueldo moral, que es simplemente el tema de que la empresa se preocupa mucho más allá de sus obligaciones con sus empleados. Produce más el trabajador. No, y el trabajador primero está feliz. Vos tenés un buen clima laboral. Le retenés, porque hoy en día es más fácil ganar un cliente que retener un empleado, porque el empleado bueno te lo quitan. Sí, exactamente. Entonces le retenés, te es leal y lo mejor, en la manera en que vos le tratás a tu empleado, esa es la manera en que él va a tratar a tu cliente. Exactamente. Que es la mayor fuente de ingreso para una empresa. Y el mejor negocio para todo empresario. Para todos. Muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros. Buenas noches, queremos agradecerle y bueno, y contar con usted para próximas oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Luis.